Listos, listos. Gracias por estar conectándose con nosotros el día de hoy en un taller más de su espacio llamado Vertex Tips. Recuerden que es un espacio donde compartimos información práctica de temas de interés para nuestros especialistas en salud visual. Y mi nombre es Erika Déciga, estoy a sus órdenes y vamos a tener el tema de hoy con el nombre de Norma ANSI. Este tema que es muy importante, es un poco técnico, pero muy importante para el proceso de las lentes y hay que tomar en cuenta cada uno de los detalles a los que nos enfrentamos cuando estamos dando atención a cada uno de nuestros pacientes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el licenciado Israel Saldívar Torres. Ahorita les voy a leer su currículum. Sí, antes de esto, voy a presentarles a la ganadora del taller de tratamientos de alteraciones acomodativas impartido por el licenciado Elías Misael Montero. La ganadora, una de las ganadoras es la maestra Marcela Tapia Arandia. Ella nos hizo favor de grabarnos un videíto cuando le entregamos su premio. Entonces lo vamos a pasar ahora y después comenzaremos, vamos a dar lectura al currículum de nuestro invitado, el licenciado Israel Saldívar Torres, con este gran tema llamado Norma ANSI. Vamos con nuestro video de la ganadora de nuestro taller de alteraciones acomodativas. Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Tapia, soy profesora y licenciada en optometría. Pues quiero agradecer a Vertex Tips por la capacitación que nos brinda en diversas ocasiones con excelentes ponentes, ya que es importante para nosotros los profesionales de la salud estar actualizados y pues siempre saber de todos los productos que Vertex y otras empresas pues innovan en beneficio de nuestros pacientes. Además quiero agradecer que en el taller de alteraciones de la visión binocular pues pude ser la ganadora de estos progresivos que estoy usando, solamente por contestar unas preguntas. Fue muy sencillo y me avisaron que era la ganadora, entonces hoy me trajeron mis lentes, estoy muy contenta, ya que por el tipo de refracción que yo tengo, pues siempre el temor de usar un lente grande para que mi lente no quede grueso, pues era como muy limitante para mí. Hoy en día puedo utilizar armazones grandes, que son los que más me gustan, y con la nueva tecnología pues salen delgados, cómodos y estéticamente para mí son agradables. Muchísimas gracias, Vertex, por traerme estos progresivos que realmente me los acabo de poner y no encuentro ninguna alteración en mi visión. Puedo voltear la cabeza, puedo ver hacia arriba, hacia abajo y leo perfectamente bien. Tienen el diseño Drive, que para mí ahorita es súper wow y lo siento muy cómodo para ver de lejos, que es mi mayor necesidad por ser un paciente miope y astigmata alta, pero sobre todo también para la lectura lo siento muy cómodo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a la maestra por haber participado en este taller de alteraciones acomodativas. Y sí, uno de los diseños que ella está utilizando es un diseño digital llamado Drive, donde le damos un campo visual bastante amplio en su visión lejana, ya que escuchamos que ella refiere que es una paciente que necesita una graduación no muy pequeña, pero sobre todo que necesita campos visuales, sobre todo más amplios en lejos. Y bueno, ahora sí, vamos a darle paso a este taller con denominado Norma ANSI, con el licenciado Israel Saldívar Torres. Él es graduado de la licenciatura en optometría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, del Instituto Politécnico Nacional, de la generación 19, 1993 a 1997, con 25 años de experiencia en el ramo de la óptica, 12 años como gerente de sucursal en Óptica Sanborns, 13 años para Essilor México, 9 años como consultor y 4 años como gerente regional de la zona sur,
12 años impartiendo capacitación especializada en conocimiento de materiales oftálmicos y en sus diversos tratamientos, así como en el uso de equipos de medición. Fue consultor visual de servicios profesionales para Indigo Distribuidores y consultor vendedor para filtros ópticos 3E Therapeutics. Actualmente es consultor de Rodenstock y el día de hoy está con nosotros impartiendo esta plática de Norma ANSI. Ustedes tienen la opción de escribir en el chat cualquier duda, cualquier pregunta que vaya surgiendo conforme vaya avanzando la plática, que daremos espacio a que nuestro ponente nos conteste todas estas dudas que vayan a ir saliendo en el transcurso de la plática, que es un tema muy importante para nuestra práctica, para mejorar nuestro servicio hacia el cliente. Buenas tardes, licenciado Israel Saldívar. Muchísimas gracias. Ya puede compartir pantalla y estamos aquí listos para escuchar. Hay algunas fallas técnicas. Denos un par de minutos y enseguida vamos a estar escuchando al licenciado Israel Saldívar. Ok, en lo que nuestro ponente, el licenciado Israel Saldívar, comienza tiene algún problema con su micrófono, ya ahorita se va a incorporar nuevamente con nosotros y que nos empiece a hablar de este tema llamado Norma ANSI. Quisiera preguntarles a nuestra audiencia si han escuchado de la norma ANSI. Si gustan escribir en nuestro chat para que vayamos respondiendo. Aquí alguien ya escribió. Dice Brandon, no. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿No les ha pasado? Yo siempre... Muy bien, Moto es la base para el laboratorio. Muy bien, Moto 60. Sergio Miguel sí, nos dice que sí. Jessica García Morales nos dice que sí. Muy bien, déjenme hacer coanfitrión a Israel nuevamente. Permítanme. Mientras les decía, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que a veces tenemos algún tipo de inadaptación con nuestros pacientes y lo que nos dicen es, oye, fíjate que mi paciente no se adapta a un lente progresivo y lo que estoy viendo es que hay 1 milímetro de diferencia en la distancia nasopupilar o un milímetro en la altura de montaje. Entonces, muchas veces pensamos que esa puede ser la razón de la inadaptación o por qué está más curvo
este lente que el anterior y mi paciente solo cambió un 0.25 o me están deformando mucho los armazones. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Denme un minuto en lo que vemos. Denme un momento. Perdón, les ofrezco una disculpa. Aquí algunos inconvenientes con la red, pero ya estamos listos para comenzar. Les Sí, agradezco. perdón. No, está muy bien. Sí, es que no sé por qué. Oye, es que no me deja compartir la pantalla. Ya estás como coanfitrión. Ujú. Listo, a ver. Ahí, ¿qué tal? Yes. Ok, Aquí sí, le ya. estamos Gracias. haciendo de emoción. Listo. Mil gracias, gracias por No, una disculpa por esta falla técnica. Y cosas. bueno, gracias a todos ustedes por el espacio. Gracias a Vertex por permitirme poder estar aquí con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este tema que llamamos la norma ANSI Z80.1. Yo sé que para muchos de ustedes esto ya puede sonar un poquito triviado porque no es nuevo, es algo que tiene muchos años y es verdad, pero gracias a la participación de muchos de ustedes que nos decían, bueno, existen esas normas, pero queremos saber un poco más de dónde vienen, cuál es el origen de estas normas, pues bueno, entonces vamos a iniciar. Una disculpa, mi cámara ya se activó, entonces bueno, pues si están de acuerdo, vamos a empezar. Muy bien, como ustedes bien saben, la ANSI, que es la American National Standard Institute por sus siglas en inglés, es un organismo norteamericano y como norteamericano, pues bueno, rige en el mercado norteamericano, pero también pues está presente en todos los mercados que tienen que ver, sobre todo en el tema de la industria oftálmica, y ahorita vamos a ver por qué. Si me permiten, voy a leer esta parte que dice aquí que es un estándar, porque de acuerdo al ISO, vamos a ver, tal como lo define la ISO, son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos usados consistentemente como regla o guías en la definición de características para asegurar que los materiales, procesos y servicios cumplan con los propósitos. Aquí cabe resaltar, y por eso lo leí, la parte donde dice acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas. Ustedes han visto muchas veces las normas que les compartimos como laboratorios, en este caso Vertex tiene en la parte final de su lista, tiene una hoja donde dice estos son los estándares. Y yo he escuchado, no solo en el laboratorio de Vertex, sino en otros lados también he escuchado que la gente dice, no, pues esos acuerdos de dónde salen o nada más se los sacan los laboratorios de la manga, como se dice vulgarmente, pero en realidad como esto lo dice, son acuerdos documentados que tienen especificaciones técnicas y criterios precisos que nos pueden ayudar a que podamos cumplir el servicio como tal del producto que ofertamos.
Vamos a ver brevemente lo que es la historia de la ANSI, de dónde surge la ANSI, qué implicaciones tiene para el ramo que nos desempeñamos, también qué beneficios aporta para nuestro día a día. Vamos a conocer, bueno, ustedes ya conocen la norma, pero pues no está de más que repasemos un poco la norma y muy brevemente vamos a comentar de otras normas que existen que también están dentro de la ANSI, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la historia, de la necesidad de por qué es necesario en el entorno que hoy vivimos el que existan estándares y tomamos un ejemplo como el gran incendio de 1904 de la ciudad de Baltimore, donde este incendio es catalogado dentro de los uno de los 3 incendios que se ha considerado catástrofe a nivel nacional en Estados Unidos. Y este incendio lo que denotó es la falta de estándares en los equipamientos de los equipos contra incendio en esa época. ¿Por qué? Este incendio que arrasó con más de 1,500 viviendas, dañó otras 1,000 y que duró mucho tiempo, cuando empezó el incendio en la ciudad de Baltimore, muchas ciudades alternas, cercanas, aledañas a Baltimore, empezaron a demandar equipos de bomberos para poder auxiliar a los bomberos que estaban combatiendo el fuego, pero al llegar e intentar conectarse los hidrantes o resulta que los grosores de las mangueras eran de diferentes calibres, entonces pues realmente no podían cumplir la función de aportar el agua que era tan necesaria para poder combatir el incendio. Como en Estados Unidos muchos de estos incidentes se los toman muy en serio, pues empezaron a ver qué era lo que pasaba, por qué en una ciudad tenían unos estándares o grosores para las mangueras y en otros estados eran otros. Entonces, desde ahí empezaron a ver que los estándares, el tener un estándar, pues es importante para el día a día, ¿no? Y en la óptica no es la excepción. Un poquito continuando con la historia, en 1918 se crea la American Engineer Standard Committee, que es básicamente una agencia que era encargada de ver todos los estándares de cosas que tenían que ver con aspectos de ingeniería y que buscaban estandarizar. Dentro de los primeros estándares que logran este organismo es lograr que las mangueras tuvieran un estándar en medidas. En 1966, este organismo se transforma en lo que hoy conocemos como la American National Standard, que tiene implicaciones en muchos sectores, aeroespacial, de salud y también en las lentes oftálmicas. La ANSI cabe mencionar que es miembro del ISO, que el ISO, como ustedes bien saben, es la Organización Internacional de Estandarización. ¿Sí? Muy bien. Y viene la parte de qué implica esto, qué implica que nosotros, la industria de las lentes oftálmicas, la industria de la óptica, se rija bajo ciertos estándares. ¿Qué implica para esto, no? Bueno, implica que tenemos un estándar, implica que podemos, las investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías, el profesionalismo y la innovación. Vamos viendo que en la industria de fabricación de lentes oftálmicas, los lentes que son fabricados tienen bajo un estándar. Cuando nosotros hablamos de un lente de índice 1.49, 1.50, ya sabemos a qué sustrato se refiere. Cuando nosotros hablamos de un lente que tiene bloqueo ultravioleta, ya sabemos cuánto es lo que debe de bloquear. Cuando hoy hablamos de un lente que tiene bloqueo contra luz azul, sabemos cuál es la unidad de medición en nanómetros que tiene que bloquear este lente. Las nomenclaturas de potencias positivas, negativas, cilíndricas. Todo ese tipo son parte de los estándares en la fabricación y en los procesos de los laboratorios. También tiene que ver con los equipos de diagnóstico. Cuando nosotros compramos un equipo de diagnóstico, ahora con los nuevos Phoroptors totalmente automatizados, que uno le aprieta un botón y quiero hacer una prueba de visión binocular que implique el uso de lentes polarizadas con octotipos vectográficos, y yo tengo un proyector de otra marca que no es la misma del Phoroptor, pues el Phoroptor en automático coloca los lentes polarizados a los ejes de 45 y 135 por un estándar que permite que yo pueda operar y ver estos octotipos de mi proyector de otra marca, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la estandarización, así como se va viendo. En la parte de los armazones oftálmicos también nos rigen por estándares, como es este caso de que nosotros decimos el famoso sistema Boxing.
¿Por qué la medida A se refiere a la medida horizontal del armazón? ¿Por qué la medida B corresponde a la medida vertical del armazón? El DBL, Distance Between Lens, porque es la separación que trae entre lente y lente. ¿Por qué a una parte del armazón le llamamos varilla, a otra le llamamos puente? Pues todo eso tiene que ver con estándares que día a día nosotros aplicamos en nuestra vida cotidiana en nuestro negocio, ¿no? Implica investigación y desarrollo de nuevas tecnologías porque gracias a todos estos estándares permite desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, en PALS, en los lentes progresivos, que hoy en día tenemos tecnología digital que ofrece una mejora significativa en la calidad del paciente, pero que tiene que cumplir ciertos estándares. Lo mismo reiterando en los equipos de diagnóstico, en los nuevos equipos hoy que hay, de qué forma nos dan las medidas, cuáles son los parámetros o cómo nos manda la información para que el profesional de la salud visual la pueda interpretar, pues viene bajo los estándares. Los materiales oftálmicos, los materiales para lentes de contacto que tienen que ver con la permeabilidad al oxígeno, los módulos de elasticidad, todo eso que implica tiene que ver con estándares. Los tratamientos, ya sea tratamientos de coating antirreflejantes, que tienen que tener un desempeño de interferencia, el principio técnico de los tratamientos, como ustedes bien saben, la interferencia destructiva de la luz, que permite un mejor paso de la luz hacia el lente, que tiene que ver con un tratamiento antirreflejante, con un tratamiento fotocromático, que reacciona con cierta frecuencia de luz. Todo eso tiene que ver con estándares que si nosotros lo vemos, gracias a estos estándares, estamos teniendo y seguimos teniendo avances importantes en la óptica, ¿no? Que nos permiten cada día desarrollar de mejor forma nuestra profesión. Siempre hablamos del profesionalismo porque cuando el profesional sabe, el profesional de la salud visual sabe que cuando está prescribiendo un lente, está utilizando una montura, está utilizando un equipo de diagnóstico, sabe que ese equipo, todo esto que está involucrado, está fabricado bajo los estándares que rigen el mercado. Entonces eso le crea esa seguridad, ¿no? Esa seguridad y esa confianza para dar el mejor servicio a sus pacientes. Cuando se habla del ANSI y hablamos de profesionalismo, todas las normas que ustedes van a ver plasmadas un poco más adelante son normas que son probadas, testeadas. Cuando nosotros hablamos de la ANSI, hablamos de Z8, Z80, se refiere a la norma que involucra a la oftalmología, las lentes oftálmicas, a todo lo que es relacionado con la óptica y la oftalmología. Y aquí vemos todos los miembros del comité que avalan estas, cuando ustedes ven eso que dice Z80, está avalado por todos estos miembros que ustedes ven, que voy a leer algunos. Por ejemplo, habla de la American Academy of Optometry, el American Academy of Ophthalmology, la FDA, la Asociación de Optician, ¿sí? Asociación para evitar la ceguera. Todas estas instituciones que participan en avalar estas normas, aquellas que tienen, por ejemplo, los colegios y todo, participan haciendo pruebas doble ciego, donde tanto el profesional que está revisando al paciente como el paciente no saben el testeo que se está llevando a cabo para valorar si realmente hay un impacto significativo en términos de la visión y pasar de llevar toda la objetividad que requiere, como mencionábamos al inicio, tener especificaciones técnicas comprobadas, ¿no? En la innovación, y por mencionar algo, por ejemplo, en los lentes polarizados graduados, cuando ustedes, algún paciente de ustedes va y ordena un par de lentes polarizados graduados, como ustedes bien saben, todos los lentes polarizados graduados tienen ciertas marcas de orientación, que esta marca de orientación lo que nos va a definir es el eje de la polarización. Y por un estándar, ese eje de la polarización se coloca al eje de 180 grados. Y hablamos de los tableros de los coches nuevos, todos estos coches que vienen polarizados precisamente para evitar un deslumbramiento hacia el conductor y que vienen un eje de la polarización que no es perpendicular a este eje, al eje de cero, para que esta persona cuando trae este lente polarizado pueda ver y tener acceso a todos los aditamentos que hay en estos indicadores de su automóvil. Entonces nosotros podemos decir, bueno,
veamos el alcance que tiene un estándar, ¿no? Es un estándar de la industria óptica que tiene un impacto también en la industria automotriz y que eso se logra gracias a las ANSI, a que tengan esos estándares que pueden, los fabricantes de automóviles digan, bueno, yo voy a colocar mis ejes de polarización de mis pantallas en cierta posición que haga que una persona que tiene una prescripción, que siempre va a ir al eje de 180 grados, no tenga ninguna repercusión en su visión. Así de simple, y eso nos genera y nos ayuda en la innovación y de productos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien, alguna duda, algún comentario. Vamos a ver el chat, por favor. Todos tienen activado el chat para que comiencen a hacer sus preguntas. Las dudas hasta aquí. Parece ser que no tenemos nada en el chat. Muy bien, gracias. Entonces, este Pine Screen que ustedes están viendo ahorita es uno de los tantos que hay de la revisión que se realizó en el 2005 sobre la norma que existía de 1999, sobre todo donde avala el cambio más significativo que había o que representa sobre la orientación o la variación que puede haber versus el eje de la prescripción contra el eje que puede encontrarse una vez la lente ya montada. Entonces, esta es una hoja nada más donde ustedes pueden ver que, no sé si se alcanza a apreciar bien en el slide, pero aquí habla de que en 1999, por decir un ejemplo que es el más relevante aquí, un lente que tenía un cilindro de más o menos 0.25, en 1999 un laboratorio de RX de proceso podía entregar este lente girado de 0.25 de cilindro hasta más o menos 7 grados y se consideraba un lente cumpliendo toda la calidad, ¿sí? Y en el 2005 dicen, ¿sabes qué? Ese eje puede tener una variación hasta de más o menos 14 grados y el lente se considera un lente óptimo. La última revisión de esta norma fue en el 2020 y sigue manteniendo estos estándares en las orientaciones de los ejes. Obviamente sabemos, y lo vamos a ver más adelante a detalle en la norma, conforme va cambiando la potencia del cilindro, pues no podemos permitir esos cambios, esos movimientos. Y sobre todo, bueno, ya vimos que esta norma vale esos cambios, pero ¿qué produce esos cambios? Porque la pregunta es la gente dice, bueno, yo estoy comprando con un laboratorio que tiene la mejor maquinaria, los mejores equipos, me los presumen los representantes de ventas. ¿Por qué existe esto, no? Porque, bueno, nosotros nos basamos solamente en el lente, pero no tanto en los armazones, ¿no? Los armazones, recordamos al inicio, que también están fabricados bajo cierta norma y que no todos los armazones tienen la misma simetría entre el aro del ojo derecho y el ojo izquierdo, y que nosotros ya con equipos de mayor precisión vemos que a lo mejor hay una variación, pero también puede haber que en ciertas zonas hay una profundidad de bisel que tenga una pequeña diferencia que haga que las lentes, por decir un ejemplo, tengan una pequeña variación, ¿no? Y no por eso podríamos decir que el lente, que el producto tiene algún problema, ¿sí? Bueno, ¿y qué beneficios tiene para nosotros hoy en día esto de cumplir normas, de trabajar con un laboratorio que tiene muy bien esta parte de las normas? Pues bueno, ¿qué beneficios tiene? Pues aquí están enumerados, vamos a ir viendo uno a uno, que es la eliminación de juicios. Vamos a ver que hay un establecimiento de normas, la podemos utilizar como una referencia objetiva, nos genera seguridad, vamos a evitar un tema de sobrecalidad y tenemos una mejora en productividad y también en tiempos de entrega para nuestros consumidores. Cuando hablamos de eliminaciones de juicio, que esto es algo que yo sé que todos ustedes en alguna ocasión les ha pasado, que algún amigo les invita y les dice o les recomienda, no sé, ir a comer a algún restaurante. Cuando hablemos de temas de comida, voy a hablar de un tema que, por ejemplo, vamos a hablar de una hamburguesa. Alguien te dice, no, en tal restaurante las hamburguesas son buenísimas. Y bueno, es una recomendación basada en un juicio. Tú vas, pruebas esa hamburguesa
y pues resulta que para tu gusto, para tu apreciación, pues la hamburguesa no es como tu amigo te la describió, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si nosotros, cuando hiciéramos esa evaluación de esa hamburguesa, la persona que nos la recomendó nos comentara y nos dijera, bueno, esta hamburguesa tiene 250 gramos de carne, la cual es 80-20, 80% de carne magra y 20% de grasa, y tiene una cucharada de sal, y nos empieza a decir las porciones y los gramajes que tiene. Entonces yo cuando vaya a revisar, pues voy a ver desde el modo de preparación si esa parte, la hamburguesa lo cumple, ¿no? Esto estoy eliminando un juicio y me estoy yendo a una parte objetiva. Aquí tengo un ejemplo en la parte de las lentes oftálmicas, ¿no? Que yo a ojo, como se dice de buen cubero, yo veo un lente, bueno, un paciente que no conoce de lentes, pero que tiene un problema refractivo importante, y ve el lente de otra persona y lo ve delgado, y ve su lente y lo ve grueso y dice, está mal elaborado, ¿no? Está mal elaborado en base a qué, ¿no? Y yo creo que todos alguna vez hemos escuchado que en la óptica, de repente el cliente dice, no, no me gusta, o sea, no me gusta porque estoy pagando un lente que es más delgado y me quedó grueso. Bueno, sí, pero escoge un armazón que no es el adecuado, escoge, aunque nosotros le pongamos el mejor material disponible que hay en el mercado, el mejor índice de refracción, pues vamos a ver que en base a la condición de la graduación y la selección del armazón, pues a lo mejor a veces el resultado puede parecer un poco subjetivo, pero si nosotros vemos que es una potencia y vemos la graduación que tiene el paciente, por decir una graduación de -18, un ejemplo, y vemos el grosor, para nosotros es decir, el trabajo está súper bien elaborado, ¿no? Entonces, la norma aquí lo que nos permite es evitar precisamente esos juicios que se basen solamente en temas subjetivos de apreciación. Y no sé si a ustedes les ha tocado que de repente cuando hacemos apreciaciones en algo, en algún servicio, en algo, también a veces cuando hacemos esas apreciaciones tiene que ver nuestro humor, quiera que no, nuestro estado de ánimo. Pero cuando nosotros nos basamos en la norma, pues allá eliminamos todo eso, ¿no? Nos vamos sobre algo objetivo, una referencia objetiva que tenemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, ¿No? por el momento nos dice un comentario. Brandon, todo muy claro hasta el momento, gracias. ¿Algún Ok. otro comentario? Ok, gracias, gracias, Bruno, gracias. Y otra parte de ejemplos de juicios es, por ejemplo, tenemos un paciente, me acaban de dar bueno, acabamos de ver la norma ANSI donde dice que un lente de punto 25, vamos a pensar que es el caso de la persona que está ahí, que está frotándose sus ojos, que es el caso del paciente que tiene ese eje de punto 25 y por alguna razón le llegó el eje de un ojo girado más 10 grados. Y esta persona llega a la óptica refiriéndose que pues no sabe por qué, pero los lentes los siente un poco incómodos. Entonces el profesional, pues, ¿qué puede pensar? Puede decir, no, pues todo está bien, es el tema del lente, ¿no? Lo que nos ayuda el tener estándares es decir, bueno, el análisis de ver qué venía usando este paciente. A lo mejor venía usando un lente con plaquetas y ahora cambió un lente de acetato donde se le resbala. Venía usando un tratamiento superhidrofóbico que se le ensuciaba menos. Y créanmelo, eso a mí me pasó, por eso hablo de esta experiencia. Venía usando un superhidrofóbico y una vez probé unos que no eran superhidrofóbicos y parpadeaba. Yo usaba protector solar y pues mis lentes se me empañaban cada vez que parpadeaba, se me ensuciaban mucho. Entonces sí llega a generar cierta molestia, cierta incomodidad. Entonces, más allá de solo ver una parte como un juicio, es ver realmente qué es lo que está pasando en este usuario y que no tiene que ver con el eje que recibimos del eje, porque está probado que si nosotros medimos y que ustedes lo pueden hacer antes de que ese paciente se vaya de su negocio, valorar su agudeza visual para que vean que no les estamos mintiendo, ¿no? Entonces, las normas también nos ayudan, por ejemplo, en las referencias de por qué cuando es un lente progresivo o ahora un monofocal de tecnología digital, nos tienen que mandar bien la distancia nasopupilar. Estos son estándares, la distancia nasopupilar y no interpupilar. Como ustedes bien saben, la distancia nasopupilar es la de la mitad de la nariz hacia el centro de la pupila y no la que hay de pupila a pupila, porque en el montaje es muy importante que tengamos correctamente esa orientación de distancia nasopupilar y la altura correcta del centro, de la altura del centro óptico. Entonces,
seguimos viendo que esto tiene beneficios en nuestro día a día. También para las medidas que hoy todos usamos cada día más, que son las medidas FIT o medidas TEX de Vertex, ¿no? Entonces, reiteramos esta parte que la norma nos ayuda como una referencia objetiva en la cual nosotros nos podemos basar. Número uno, para decir cuando el lente está mal porque está fuera de la norma, y si se acabó, es un producto que no cumple porque está fuera de la norma o está dentro de la norma y está como una referencia que pasa, ¿no? Nos volvemos a la parte de la seguridad de que esto nos debe afianzar que cuando nosotros estamos frente a un consumidor, frente a nuestro paciente, y estamos haciendo entrega de un anteojo, tengamos esa confianza de lo que le estamos entregando cumple con todas las normas y estándares que nos van a permitir satisfacer la necesidad visual de este paciente. Cuando hablamos de sobrecalidad, y es algo que nosotros buscamos mucho evitar, porque la sobrecalidad pues tiene un impacto tanto negativo para sus negocios como para todos, recordando que nosotros cuando trabajamos lentes orgánicas, las lentes orgánicas pues tardan mucho tiempo en desintegrarse en la naturaleza, ¿sí? Que a veces el decir, cuando nosotros vemos un pequeño poro producido por el sistema de antirrayas, que no es a propósito, sino es parte del mismo proceso, que es un poro que está en la parte temporal que el paciente nunca va a utilizar y que dentro de los estándares está permitido, y llegamos al laboratorio, llegamos y de repente la persona podría decir, no, es que el lente está defectuoso, no cumple la calidad que yo prometo. Pero realmente, les reitero, esto no tiene una afectación en el paciente. Yo no les estoy diciendo que entreguen lentes que estén mal, sino más bien que nos adaptemos a los estándares que hoy en día rigen a nivel mundial, ¿sí? En la parte de productividad, pues obviamente también aquí nosotros decimos que cuando nosotros entregamos lentes y sobre todo también los armazones, que de repente vemos una persona que dice, es que este armazón lo pone hacia abajo y dice, está muy desajustado. Y decían, es que el laboratorio me lo desajustó. Sí, pero es que en un ojo tiene vamos a pensar un caso de una antimetropía, donde tiene una potencia positiva en un ojo y una potencia negativa en otro ojo, y tiene diferentes graduaciones y de repente el grosor impacta en la visión, pues bueno, tenemos que hacer un ajuste mecánico, pero también el cliente debe entender que los lentes vienen ajustados a un estándar para una graduación igual, y que cuando hay una diferencia, pues se lo tenemos que personalizar, pero eso se lo tenemos que hacer saber. No sé qué opinan ustedes con esto. Y vamos a ver de lleno la parte de la norma ANSIS, y hasta aquí no hay ningún comentario. Vamos a ir a detalle con la norma, lo que implica, ¿sí? Bueno, la norma ANSI dice que puede haber una variación de potencia en esfera en más menos 8 dioptrías de hasta 0.12 dioptrías, ¿sí? En esferas superiores a 8 dioptrías puede haber un 2% de variación de acuerdo a la potencia esférica. El 2% del total de la potencia esférica puede haber esto en variación en la prescripción, en la receta de la potencia esférica. En la potencia del cilindro, igual en cilindros hasta 2, puede haber hasta una variación de más o menos 0.12 dioptrías. ¿Ok? Y así vamos viendo en cilindros de 2.25 hasta 4 dioptrías, igual sigue siendo más 0.12. Y después de cilindros de 4.5 dioptrías en adelante, puede ser hasta un 4% de la potencia de las dioptrías. ¿Sí? En las adiciones inferiores a 4 dioptrías, puede haber una variación en la potencia esférica de más 0.12 dioptrías. Y ustedes dirían, bueno, también tiene que ver un poco de cómo estamos valorando nosotros verificando el lente. Si bien para los lensómetros digitales, pues nos ayudan y nos simplifican la vida, la realidad es que no todos contamos con un lensómetro digital y que a veces no todas las personas que están utilizando el lensómetro mecánico son las mismas. Entonces debemos no olvidar el protocolo de calibración del lensómetro, que estando el lensómetro, como ustedes bien saben, apagado, coloco una cartilla blanca totalmente sobre el frente de donde voy a colocar el lente, baso el ocular y lo ajusto en base a si estoy corregido o no estoy corregido, pues ajusto el ocular
veo que esté todo en ceros y entonces, pues bueno, empiezo a verificar los lentes, veo que los lentes estén correctamente en la posición correcta y bueno, reiterando, los lensómetros digitales, pues ya nos saltamos este paso, pero sí hay que ver el redondeo, porque en los lensómetros digitales, si me da la opción de que un lente que vea con punto 12, me lo redondea a punto 25, y yo le podría estar diciendo al laboratorio, no, pues todos los lentes que me los mandas pasados punto 25, cuando estamos viendo que es un punto 12, y que veamos por qué puede ser esto. Y puede ser por un proceso muy sencillo. Hablando de los lentes de proceso convencionales, yo sé que todos ustedes ya conocían esto, pero pues yo considero que no está de más volverlo a presentar y poner estas fotos de que los moldes en los cuales se afinan las lentes oftálmicas van en pasos de punto 10 dioptrías. Y como ustedes bien saben, nosotros cuando medimos en pasos de punto 12 dioptrías o redondeamos a punto 25 dioptrías. Entonces, pues los lensómetros ya vienen en un estándar que este punto 10, pues bueno, para los lensómetros mecánicos nos los va a estar dando como hacen estos ajustes, pero es importante saber por qué puede haber estas variaciones, ¿no? Ahora, hay graduaciones que salen del estándar de fabricación que los laboratorios no tienen los moldes rígidos y que se tienen que fabricar para esas graduaciones altas, por ejemplo, un cilindro muy alto, se tienen que fabricar moldes de unicel que se utilizan para un solo trabajo y que ese molde de unicel por la presión puede tener ciertas variaciones y que no por eso va a ser que por eso es que en ciertas potencias de más de 4.5 dioptrías podemos aceptar hasta un cambio del 4% de la potencia. Muy bien. ¿Y qué pasa con los lentes de proceso digital? Que hoy en día se dice, bueno, los lentes de proceso digitales que hablamos de que en lugar de pasos de punto 10 dioptrías van en pasos de punto 0.1 dioptrías, pues bueno, los lentes digitales, los procesos digitales, también implican que nosotros, si estamos haciendo ya la migración a que todos los lentes que vamos a vender en nuestro negocio son, perdón, son de proceso digital, pues vale, y yo tengo todavía un lensómetro mecánico, vale la pena ir pensando en incorporar un lensómetro digital que me permita estar leyendo este tipo de lentes y no estar generando pues desconfianza hacia los productos que está recibiendo, porque en ocasiones puede ver que ustedes encuentren ciertas variaciones y digan, bueno, ¿por qué si es un digital y me lo dicen que es súper preciso, yo encuentro variaciones que me generan cierta desconfianza cuando lo estoy entregando, ¿no? Ustedes están muy bien familiarizados con las medidas fit frame, fit, text medidas, como se le llama en Vertex, que tiene que ver con cuando pedimos un lente progresivo, un lente monofocal digitalizado de última tecnología, y que decimos queremos tener un grado de personalización que tenga que ver con la montura que use el usuario. Y nos dicen, yo requiero que me mandes el ángulo pantoscópico, ¿sí? Yo requiero que me mandes el ángulo panorámico y yo requiero que me mandes la distancia de vértice. Y todo esto, ustedes dirán, bueno, realmente toda esta información se alimenta en el calculador para el lente de proceso digital. Y como ustedes bien saben, un ángulo pantoscópico tiene muchos beneficios, pero dentro de los beneficios está que mantiene la distancia ojo-lente, la distancia al vértice. Cuando yo veo de lejos, lo mantiene en la misma distancia, ¿no? Pero la inclinación ayuda para que cuando el ojo mueve hacia abajo, mantenga la misma distancia de separación ojo-lente y eso permita que el paciente sienta un confort visual. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que entregas un lente progresivo que le cambió un poco la visión al paciente y de repente el paciente al ver hacia abajo en la zona de lectura te dice que lo que ve como una especie de trapecio? No sé si alguna vez les ha tocado o han escuchado esto. Y realmente esto se corrige simplemente con el ajuste pantoscópico. ¿Por qué? Porque cuando esta persona, lo que está pasando es que un lente positivo, como ustedes bien saben, entre más alejado esté del ojo, pues mayor potencia tiene. Entonces, si yo estoy viendo aquí y tengo positivo y ya a mis lentes les falta graduación, pues ¿qué hacen los presbitas que usan pregraduados? Pues se los van bajando al punto de casi la punta de la nariz porque se dan cuenta que entre más se lo alejen, pues sigue mejorando la potencia del lente. Pues bueno, esto pasa en los lentes que el ángulo pantoscópico no está bien. Entonces, cuando ustedes piden un lente al laboratorio optimizado con estas medidas,
pues ténganlo por seguro que el lente va a venir optimizado, pero también, pues de repente si el paciente hay que hacer algún ajuste, pues tenemos que hacer un ajuste mecánico del armazón para darle ese confort visual a las personas. Entonces, factores que modifican la receta, sobre todo en los lentes digitales, pues vemos esto, la distancia al vértice, porque si bien la distancia al vértice la consideramos cuando tenemos un lente de contacto en potencias de más menos 4 dioptrías, y decimos que entre más cercano un lente negativo del ojo requiere menos graduación, y entre más un positivo requiere más potencia, entonces, ¿qué pasa con los lentes oftálmicos que yo de repente no le doy la importancia de confirmar bien la distancia al vértice? Y les comparto algo de lo que yo he visto, por ejemplo, distancias al vértice de 20 milímetros, que en realidad no deberían de existir porque no está viendo la persona tan separado. Y entonces cuando llegan los lentes del proceso de laboratorio, pues llegan con ciertas diferencias. Y lo primero que luego nos puede pensar la gente es decir, bueno, ¿por qué el laboratorio no me está haciendo esa alerta? Porque nosotros confiamos 100% en ustedes como profesionales, que lo que ustedes están tomando, pues bueno, es lo que realmente el paciente necesita. Entonces, pero sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de las medidas, cuando compartimos estas medidas con los laboratorios, de verificar que estén dentro de los estándares que pueden ser el mínimo y el máximo, que no sobrepasen de esos niveles, pues para brindar una mejor calidad visual a los pacientes. Retomando la parte de las normas de orientación en los ejes del cilindro, vemos que, reiterando, que los cilindros de baja potencia de punto 25 pueden estar girados más o menos 14 grados, cilindros de punto 75 pueden estar girados hasta 5 grados, cilindros de menos 1 a 1,50 pueden estar 3 grados y cilindros superiores a 1,50 pueden estar girados hasta 2 grados. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? En normas de tolerancia en la localización del famoso MRP, por sus siglas en inglés, que significan medidas de referencia, el punto de referencia, perdón, en los meridianos, tanto horizontal como vertical, vemos que en el meridiano vertical, dígase la altura, puede haber hasta variaciones de 1 milímetro entre un lente y otro, y está demostrado que no tienen un impacto en la calidad visual del paciente. A nivel horizontal, sobre la descentración en la distancia nasopupilar, 2.5 dioptrías. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque ustedes han visto trabajos que de repente, ustedes, no sé si les ha tocado o alguna vez han visto algún caso donde de repente una persona escoge un lente muy grande y tiene una distancia muy pequeña y es una persona que tiene una miopía de 4 dioptrías, por ejemplo. Y tiene una distancia muy cerrada y de repente mandan el lente muy grueso y dicen, oye, ¿por qué me queda muy grueso si es un lente terminado, si es un lente terminado? Y de repente la gente se molesta y dice, bueno, voy a mandar a otro lado. Lo mandan a otro lado y en el otro lado lo único que hacen es entrar al centro geométrico y mecánico del armazón. No respetan la distancia que piden ustedes. Y la gente dice, oye, quedó súper bien. Sí, quedó súper bien, pero porque no se está respetando esos parámetros. Entonces, esto ayuda a que ustedes puedan ver que pueden jugar hasta con 2.5 dioptrías y también, obviamente, considerando la ley de la fórmula de descentración, donde yo puedo calcular impactos prismáticos, donde yo puedo calcular si yo descentro un lente, cuánto le estoy causando un impacto prismático a este paciente y si realmente eso tiene una afectación importante en su vida y en su función. También vemos que la norma contempla tolerancias en espesores de más o menos 3 décimas, y esto es muy importante porque de repente nos dicen, yo quiero un lente que tenga espesor central de 1.1, y a lo mejor me llega de 1.4, no, pues es que está mal, no, es que hay una cierta tolerancia que tiene que ver hasta el proceso donde se inyecta el aloy, con muchas cosas técnicas que pueden hacer que ese espesor varíe, hasta puede venir el semiterminado o el blanc del laboratorio, del fabricante, puede venir un poco más grueso de lo que viene en su ficha técnica con esta tolerancia de más o menos 3 décimas, y eso puede hacer que esta variación esté pasando, ¿no? Y no por eso sea un lente que vamos a tener que descartar o tirar a la basura.
Lo mismo pasa con las variaciones de curva base, que de repente tenemos clientes, ahí puede ser que alguien diga, yo quiero un lente que tenga cierta curva en específico, y cuando lo está verificando, puede ser que encuentre cierta variación. También aquí es muy importante ver, si yo estoy haciendo una verificación de la curva base y estoy usando un esferómetro, y el esferómetro hay de diferentes índices de refracción, como ustedes bien saben. Yo tengo, por ejemplo, mi esferómetro es de cristal, de 1.52.8. Entonces, si yo quiero medir un lente orgánico de CR39 o un lente de policarbonato, lo que tengo que hacer es una compensación para que me dé la curva base exacta que trae el material. Porque de lo contrario, si yo utilizo ese esferómetro y lo estoy usando como referencia, pues me va a dar esa diferencia, ¿no? Entonces, es muy importante considerarlo. En los lentes progresivos, en la orientación de las marcas horizontales del progresivo, puede haber una pequeña tolerancia en el giro de más o menos 2 grados y el lente se considera que está bien. También en la parte del montaje de los lentes, cuando yo hago la limpieza del lente, si yo estoy frotando el lente y veo que el lente no se mueve, está dentro del estándar de entrega. En la parte de los lentes ranurados, se dice que una tercera parte del nylon debe de estar por dentro de la ranura para considerarlo dentro del estándar adecuado. De repente yo he visto trabajos donde nos dicen, es que fíjate, en ese lado sí me lo hicieron muy delgado, es un ranurado positivo, sí, pero en la zona de la ranura ni siquiera toca, ni siquiera penetra nada el nylon está todo por fuera, y eso pues no está dentro de la norma de seguridad y del estándar. Algunas otras normas que contemplan, por ejemplo, como la norma LANSI Z.871, que esta norma básicamente tiene que ver con temas de seguridad industrial, con espesores mínimos para materiales, no los voy a tocar todos, pero por ejemplo, para impacto básico, por ejemplo, un lente CR39, se tiene que mandar por lo menos en un grosor de 3 milímetros en el centro, y se tiene que verificar muy bien el tipo de montura en la cual se va a poner y todo ese tipo de cuestiones. La norma ANSI Z87, que es la de seguridad, tiene que ver mucho con los laboratorios para procesar lentes de seguridad industrial deben de tener una certificación. Esa certificación es dada por la Organización de Laboratorios Americanos. Entonces, por el momento, los únicos laboratorios que, por ende, por situación geográfica, cuentan con ese tipo de certificaciones son laboratorios norteamericanos. Reitero, no quiere decir que nosotros o aquí en México no se puedan hacer lentes que digan, oye, yo quiero un lente que tú me lo hagas con ese espesor, y lo podemos hacer. Pero ahí realmente la responsabilidad de todo este tema de los grosores cae en el profesional, porque nosotros nos basamos en lo que ustedes nos piden. Entonces, esta norma, la Z87.1, incluso dice que para lentes de seguridad al alto impacto selecciona diferentes tipos de materiales y dice que el armazón debe de venir con ese tatuaje en la norma, de la norma en el costado, en una de las varillas, para saber que el lente está procesado bajo esta norma. Y bueno, esta es una recomendación que yo les quiero compartir, que nosotros recomendamos que cuando ustedes reciben un lente, hay una regla que dice que para la verificación cosmética de un lente, es una regla muy sencilla, que si en 5 segundos ustedes como gente especializada no detectan nada, realmente el lente está bien. Sé que nosotros como profesionales de la salud visual, ustedes como profesionales de la salud visual, estamos acostumbrados a buscar el error refractivo, ¿no? Pero precisamente con esta experiencia que ustedes tienen, yo digo que más de 5 segundos es más que suficiente, y con la inclinación adecuada para poder valorar y ver si un lente está dentro de los estándares de calidad cosmética, ¿no? ¿Qué sí es una garantía? Una garantía es cuando el producto solicitado no cumple los requerimientos especificados o cuenta con un defecto que por sus características el control de calidad no pudo detectar, ¿sí? Sí, sabemos que de repente puede pasar que algún producto por alguna razón se nos va. No se preocupen, ustedes pueden contar con la confianza de que hay algún detalle que es una garantía específica, no es una garantía porque está fuera de esto, con nombre y apellido, con esa referencia. ¿Sabes que este lente tiene esto? Y nosotros sin ningún problema aplicamos esa garantía.
Siempre lo que buscamos, como hablaba yo al inicio, es tener un acuerdo. Precisamente el utilizar este tipo de normas nos ayudan precisamente a que ustedes eviten reclamos que generen un mal sabor de boca en su día a día y que de repente digan, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? Sino que ustedes tengan toda la confianza cuando están entregando los lentes que son solicitados a los laboratorios de proceso. Ujú. De mi parte, no resta más que agradecerles. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, licenciado Israel. Ha sido una excelente plática, una excelente ponencia. De verdad que información que nos sirve a todos los profesionales de la salud óptica. Y vamos ahora para ver el chat. Ustedes pueden poner sus preguntas y compartirlas. Qué importante es esta información. Como bien decía el licenciado Israel, el saberlo, el poder darle sentido a lo que estamos haciendo, al estar solicitando nuestras recetas y recibiendo estos trabajos, los estamos revisando. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? ¿En qué nos tenemos que basar? Vamos a leer, ya están escribiendo. Ahora leemos y nos dice Roberto Zaragoza, muchas gracias, excelente presentación. Sergio Miguel González, muy buena exposición, muy clara y concisa. Odette, excelente información, gracias. FRL, felicidades, excelente plática. Perfecto, muchas felicitaciones, licenciado, muchas felicitaciones por esta gran plática donde nos aclaras un panorama importante al inicio del taller. Preguntábamos si alguien conocía lo que era la norma ANSI. A veces lo desconocemos y precisamente por el desconocimiento caemos en algunos errores a la hora de hacer justamente la solicitud de las garantías. Entonces, lo importante que nuestros laboratorios se rijan por estas normas estandarizadas, con estas normas de calidad, para ofrecerle a todos nuestros clientes y a su vez a sus pacientes la mejor calidad en diseños, en materiales, en protección, sobre todo también en protección. Muchísimas gracias. Vemos que no hay más preguntas. Les agradecemos nuevamente su asistencia. Estamos aquí corriendo por los tiempos. Aquí estamos agradeciéndoles y también haciéndoles nuevamente la invitación para nuestro siguiente taller el 25 de julio de este año a las 5 de la tarde, como siempre en martes, el tema Sartex, nuestra tecnología 2G. Vamos a hablar ahora para que conozcan. Sí, claro que sí, va a hablar nuestro director general. Denme un par de minutos y enseguida estamos. Listos. Adelante, señor Felipe. Hola. Aquí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Israel, muchas gracias. Excelente explicación. Nos aclaraste muchos puntos muy interesantes. A mí nomás me gustaría hacerles una observación que Israel nos dijo entre líneas. Con esto de las normas ANSI, tenemos que diferenciar muy bien lo que es una tolerancia a estar dentro del rango. En Vertex nos preocupamos por cumplir con la norma ANSI para estar dentro del rango que estas mediciones nos dan. Para mí es borrar, en Vertex es borrar la palabra, los lentes están en tolerancia. Tolerancia es cuando tienes que tolerar algo. Cuando tienes que tolerar una molestia, es como si yo uso calzado del 7 y me dan uno del 6,5, tengo que tolerar que me apriete. O si me dan uno del 7,5, tengo que tolerar que me quede flojo. Pero si me dan uno
dentro de mi rango de medida, no tengo que tolerar nada. Estoy con la comodidad y estoy certificado. Entonces, en las lentes, en los ejes, en los grados, en todas estas situaciones que nos platicó Israel, estamos en Vertex preocupados por estar dentro de rango, mas no con tolerancia. Nada más eso quería agregar a tu excelente charla, Israel. Muchas gracias. Y Muchas no sé gracias. si estén de acuerdo conmigo. No, sí, Totalmente de totalmente de acuerdo. acuerdo. Totalmente de acuerdo y excelente punto. Realmente muy bien mencionado, entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Felipe, y pues sí, tiene mucha razón y que estemos dentro de de los parámetros de la norma, sin que nos estemos, como dice el señor Felipe, aguantando o tener que estar tolerando algo que no. De hecho, hasta el nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo vamos a estar tolerando? En cualquier momento, pues, tiene que no funcionar esa adaptación, desde una visión sencilla hasta un progresivo o cualquier diseño. Pero pues muchísimas gracias a todos, que tengan buen regreso a casa. Nuevamente la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en redes sociales. Nos vemos el siguiente taller nuevamente el 25 de julio con nuestra tecnología 2G. Sergio Miguel nos dice gracias a ustedes, gracias por conectarse, gracias por estar escuchando cada mes nuestros talleres. Recuerden que son temas de interés para todos nuestros especialistas en salud visual. Excelente noche, hasta luego.